También lo hagan a través de YouTube, ya que está siendo grabado, no en vivo, sino que se está grabando para luego subirlo a YouTube. Entonces todo el hermano que quiera volver a escuchar esta prédica en YouTube puede ahí buscar la página y ahí va a escuchar todo el servicio de esta mañana. Vamos a orar en esta mañana. ¿Qué le parece, hermana Mayores, si nos dirigen una oración? Amado Señor Jesús, gracias Padre por esta mañana tan hermosa que nos regalaste, que pudimos ver, Señor, la luz del sol, el cielo precioso, Señor, el don de la vida, Padre. Gracias porque hasta el día de hoy tú nos has cuidado y nos has protegido, Señor Jesús. Venimos a darte la honra y la gloria solo a ti, Padre. Recibe, Padre Santo, la adoración y la alabanza de tu pueblo en esta mañana, porque hemos venido a glorificarte, hemos venido a darte toda la honra, Padre Santo, porque solo tú eres digno, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre Celestial, limpia los aires de este lugar y llena, Padre, llena nuestras vidas de tu alabanza siempre, Señor. Y queremos venirte a adorarte en esta mañana, Señor. Vengo a alabarte aquí, Señor. Oh Jesús, toda la honra y toda la gloria es para ti. Bendito seas, Señor, porque hasta hoy, Señor, tú has tenido misericordia con el pueblo de tus hijos. Señor, gracias por cuidarnos, Señor. Y yo vine a alabarte, Señor, en esta mañana. Y todos venimos a alabarte. Todos, Señor, en sus casas, en esta mañana, se unen con nosotros a alabarte y a decirte: hoy vine a alabar a Dios. Hoy vine a alabar a Dios. Hoy vine a alabar su nombre. Hoy vine a alabar a Dios. ¿Cuántos pueden alabar al Señor en esta mañana y decirle al Señor: hoy vine a alabar a Dios? Hoy vine a alabar a Dios. Hoy vine a alabar su nombre. Hoy vine a alabar a Dios. Mire otra vez al Señor.
queremos, Señor. Queremos, Padre, que tú llenes nuestras vidas de tu alabanza, Señor, de tu amor. Oh, Padre, aquí venimos. Oh, Santo Dios de Israel, toma nuestros corazones, Señor, porque queremos llenar, Señor, tu trono de la alabanza, Padre. Tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar y postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Ahí en su casa dile al Señor: y quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar y postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Y quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar y postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Y quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar y postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Oh, sí, Señor. Y proclamarte, Porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y aquel que proclamarte, vive y vivirá para siempre. Oh, sí, Señor. Y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Así sea toda la honra, Padre. Alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor, te adoramos, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te adoramos, te acercamos, oh Rey, te adoramos, te exaltamos. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar y postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Y quiero llenar tu trono Queremos, Señor, en esta de mañana alabanza. llenar, Señor, ese trono con nuestra alabanza. Tu trono Queremos, Padre, de en esta mañana adoración. llenar ese trono de toda la Quiero adoración, adorar Señor, y postrarme en tu presencia, y Señor, proclamarte, humillarnos en tu presencia. Oh, sí, Señor, recíbelo. y proclamarte.
esta mañana, hermosa y maravillosa. Hay un solo Señor y hay un solo Dios. Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el cual alabamos, el cual glorificamos y el cual exaltamos. Él nos hizo libres para la alabanza de su gloria y Él rompió todas nuestras cadenas. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Ahí en sus casas diga: Cristo rompió todas mis cadenas y me hizo libre. David danzaba, dice David, brincaba, aleluya, y alababa al Señor porque había sido libre de todo eso. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificar, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así Jehová exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más bien. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, haré más bien por causa de Jehová. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así Jehová que salva al pequeño, por causa de él yo me haré más bien. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, haré más bien por causa de Jehová. La 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 la. La 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 la. También tenemos un Dios poderoso. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nada lo detendrá, al poderoso de Israel. Porque el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nada lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de día cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder, porque el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz que oirá, nace lo detendrá, al poderoso de Israel. Los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con mi lámpara estará, la lengua de los mudos cantará. El poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, hasta lo detendrá, al poderoso de Israel. El poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, hasta lo detendrá, al poderoso de Israel. Y grande Jehová, y digno de alabar. Grande Jehová, y digno de alabar, y digno de alabar.
Amén. Gloria a Dios. Y ahora en esta mañana vamos a seguir alabando y glorificando al Señor. Y vamos a preparar nuestros corazones para escuchar la hermosa mensaje que tiene nuestro pastor Víctor. Bendito sea el Señor. Hernández, Víctor Hernández, de la Iglesia Esperanza de Gloria aquí en Montecillos de Alajuela. Preparemos todos nuestros corazones. Que el Señor les bendiga. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas, que a través de este medio nos están viendo y escuchando. Es una bendición poder comunicarnos en esta gloriosa mañana. Para mí es una bendición el poder tener con ustedes momentos con nuestro Dios, porque para todos es sabido que vivimos en un tiempo de mucho afán, de muchos intereses en este mundo, y quizás tenemos poco tiempo para estar con Dios. Pero qué bueno que usted, amado hermana y hermano que me está escuchando, pueda sacar unos minutos y decirle: Señor, yo quiero estar contigo en comunión en este día y en esta mañana. Yo quiero compartir con ustedes un tema que le puse: sin temor a la muerte. La pregunta surge para muchos, podríamos decir como una insinuación: ¿por qué no debemos de tener temor a la muerte? Y a través de esta predicación usted va a encontrar una respuesta. En la época que vivimos, se habla por todos los medios informativos, usted prende la radio, la televisión, en fin, nos señalan las encuestas y nos dan un número abundante de muertes, específicamente refiriéndose al coronavirus que ha estado en estos días siendo gestor de que muchas personas que no pensaban morirse hoy ya no están con nosotros. Esto muchas veces produce cierto temor. Hay mucha gente que vive atemorizada porque es que le tienen miedo a la muerte por los eventos, por las situaciones que se están dando. Quizás muchas personas que viven en lugares o en ambientes de guerra o de violencia, para nosotros no es un secreto que hay ciertos países que hoy por hoy están en conflictos armados y en cualquier momento les sorprende la muerte, quizás hasta aquellos que ni están involucrados en el asunto. O también vemos la violencia cómo ha aumentado en muchos lugares.
y muchas personas son víctimas inocentes. Ante una situación como esa que vive el mundo hoy, yo quiero primeramente tomar en cuenta que como cristianos, como hijos de Dios, no debemos de tener temor a la muerte. A cualquier información que venga, de donde venga, nosotros no debemos de ni sentir angustia, ni aflicción, ni temor. Ya lo dijo el apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos de la iglesia de Filipenses, o de Filipos, en el capítulo 1, verso 21, Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Wow! Hay dos elementos aquí muy interesantes en el cual Pablo se afirmaba en su fe. Primero, vivir para Cristo. ¿Qué significaba para Pablo el vivir para Cristo? Que obviamente eso es lo que debería también para nosotros igualmente entenderlo. El apóstol Pablo sabía que lo que él estaba viviendo, el mundo de ese entonces no lo iba a entender y muchas veces lo iba a aborrecer. Sin embargo, él había puesto en su corazón su anhelo de servir a Dios, de ser una persona portadora de un mensaje de vida eterna, de esperanza, de gloria. Todo eso conllevaba peligros, todo eso llevaba de que la gente lo viera como algo extraño, porque en el corazón de Pablo había un deseo de agradar a Dios, como debe ser en el corazón nuestro. Él, su pensar constante era acerca de Dios, de su palabra, de su relación personal que él tenía, de ver cómo él consideraba el ser una persona dependiente de Dios. También era consciente de la provisión que Dios le brindaba cada día. Él vivía no en una burbuja, él vivía una realidad, como usted y yo tenemos que vivir una realidad. Estamos en un mundo lleno de maldad y de pecado. Estamos en un mundo perdido, pero nosotros somos diferentes porque Cristo le ha placido que usted y yo pudiéramos haberlo conocido y haber podido dar el paso y la decisión de seguir sus mandamientos. Para Pablo, el morir iba a ser ganancia. Sí, él no lo veía como una pérdida, como mucha gente tiene a la muerte como una pérdida. Quizás piensan que lo van a perder todo, pero Pablo más bien, él encontraba que la muerte era una ganancia, que lo iba a ganar todo. Y eso es lo más lindo de la vida de una persona que ha conocido a Dios, que conoce acerca del interés de Dios por el ser humano, de que si la raza humana había caído en desgracia y en condenación, Dios envió a su Hijo Jesucristo con el propósito de poder restaurarle y hacerle nuevamente una nueva criatura para que pudiera vivir
para siempre. Qué bueno es que usted y yo podamos decir como Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En tiempos como los que estamos viviendo. Ahora bien, en esta mañana gloriosa, yo quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, allá en el capítulo 4, verso 13 al 18, la cual dice de esta manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. O en Él, perdón. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué encontramos en este pasaje? Hay varias cosas que podemos nosotros en esta mañana recibir de parte del Señor. Primero, ¿cómo debemos de encontrarnos nosotros para que no seamos como muchos, como dice Pablo acá, que no tienen esperanza? Pablo dice: no debemos de ser ignorantes por aquellos que han partido de este mundo. En otras palabras, mucha gente, por su ignorancia, llenan su corazón de tristeza cuando se acuerdan de aquellos que han partido. Pero Pablo le está escribiendo a la iglesia, a nosotros los creyentes, que debemos de saber que aquellos hermanos familiares nuestros en Cristo Jesús, que han partido de este mundo, Pablo dice, están durmiendo, tienen una esperanza. Quizás muchos de ellos antes de este mundo tuvieron esa oportunidad de saber que solamente iban a partir de este mundo, pero que les esperaba la vida eterna. Qué glorioso es que usted y yo tengamos el mismo pensamiento, que si la muerte nos sorprende, no debemos de tener ningún temor de ella, porque, como dije anteriormente, señalando a lo que dijo Pablo, es ganancia. Mucha gente le tiene temor a la muerte porque no están preparados para eso, porque no tienen conocimiento de las promesas de Dios. Pero usted y yo, mi amado hermano y hermana, encontramos en la palabra del Señor
palabras que nos alientan, palabras que nos animan a mantenernos firmes en el Señor, apartándonos de todo mal y todo pecado. Por eso no tenemos que ignorar que todos aquellos que han partido de este mundo, un día van a ser resucitados. Segundo, no debemos de estar tristes cuando alguien de nuestra familia ha partido. No debemos de estar angustiados por eso, como los que no tienen esperanza. Hay mucha gente que va a partir de este mundo sin esperanza. Quizás pasaron por esta vida y no supieron las razones ni por qué. Nacieron, crecieron, estuvieron con nosotros. Como dijo alguien por ahí, lo más triste para un ser humano no es morirse, ya que todos estamos expuestos a esto. Lo más trágico para el ser humano es llegar a morirse sin saber para qué vino a este mundo. Nunca entendieron que había un propósito de Dios. Renunciaron a ello. Muchas veces, cuando de alguna manera rechazaron el mensaje de la palabra. Ahora bien, nosotros sabemos que en lugar de tristeza podemos tener gozo, y cualquiera diría, pero ¿cómo es posible que el pastor esté diciendo que tengamos gozo cuando uno de nuestros queridos hermanos haya partido de este mundo? Todos podemos decir, es que pasaron de muerte a vida. Podemos decir que ya dejaron de sufrir, de padecer en este mundo. Ya lo que les espera es lo más sublime, lo más glorioso que puede desear un ser humano, que es la vida eterna con Cristo. Tercero, encontramos aquí las razones por qué Pablo nos había mencionado de esa manera en el verso 13 y 14. Dice Pablo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y cuando hablamos acerca de esa esperanza gloriosa de la resurrección de los cristianos, de los creyentes, tenemos que anticipar acerca del mensaje que hemos recibido de los apóstoles, cuando ellos han señalado que la tumba donde habían puesto el cuerpo de Jesús está vacía. Qué lindo es que aquel momento apostólico, la iglesia en ese momento tuvo primeramente el anuncio de que Jesús había resucitado, como él lo había señalado anticipadamente. Además de eso, tuvieron la dicha de volver a ver a Jesús, pero ya un Jesús resucitado, un Jesús glorificado. Imagínense el corazón de ellos cuando tuvieron la oportunidad de ver a Jesús una vez más, cuando se les apareció en diferentes momentos. Ellos hasta el día de hoy dan testimonio de que Jesús fue resucitado. Alabado sea el nombre del Señor por eso. ¿Por qué? Porque por el hecho de haber resucitado Jesús,
Esto nos da seguridad a todos nosotros de que habrá una resurrección para todos aquellos que han dormido en Él. Alabado sea el nombre del Señor. Si a usted, hermano y hermana, si a mí me toca ir a dormir a partir de este mundo, tengo la seguridad de que ese mismo Cristo que resucitó, ese mismo Espíritu del Padre que hizo resucitar a Jesús, como lo menciona el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 8, ese mismo Espíritu a nosotros también nos vivificará. Y qué lindo, porque esto nos hace entender que la vida en Cristo tiene sentido y razón de ser y de gran valor para el ser humano. Continúa Pablo señalando: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Reitera algo muy interesante, porque dentro del plan de Dios, el propósito de Dios sobre la iglesia, en estos momentos que han pasado ya 20 siglos, y muchos hermanos, siervos y siervas de Dios, hombres temerosos, mujeres que mostraron amor al Señor Jesucristo, ya no se encuentran con nosotros. Ellos en su tiempo sirvieron a Cristo. Ellos en su tiempo dieron testimonio del amor y grandeza de Dios. Hombres de talla espiritual tremendos, siervos como Carey y muchos más que puedo mencionar en esta mañana. Juan Weile, Carlos Weile, etcétera. Gigi Ávila y otros más. Ellos están descansando, están durmiendo. La historia alrededor de sus vidas nos muestra que a pesar de que ellos se abstuvieron de los placeres de este mundo, quizás fueron perseguidos y algunos hasta muertos, como lo fueron también nuestros hermanos los apóstoles. No les importó nada, porque en su corazón estaba presente lo que significaba vivir para Cristo y morir por su causa. Así que Pablo dice que nosotros los que estamos con vida hasta la venida de Cristo, no vamos a ser los primeros en encontrarnos con Jesús, sino más bien aquellos que partieron de esta vida, que como dije anteriormente, en muchos casos padecieron hasta la misma muerte por causa de Cristo. Ellos van a estar de primeros encontrándose con Jesús. Alabado sea el nombre del Señor.
Ellos no tuvieron temor a la muerte, porque sabían que un día el Señor los iba a traer a su presencia. Cuarto, que cuando venga Cristo, los muertos en Cristo se levantarán primero para recibir a Jesús, como dije hace un momento, en las nubes. O sea que nuestros hermanos que han dormido tendrán una resurrección gloriosa antes que nosotros los que estemos vivos para ese día. Ahora bien, pensemos cuántos hermanos y hermanas partieron de esta vida con esa esperanza. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué preciosa palabra de esperanza. Hermano y hermana que me está escuchando, tenemos que tener presente el hecho de que si tenemos que partir de esta vida, lo hagamos con esa esperanza. Hace unos días, sentado en mi casa, estuve haciendo como un repaso de mi mente acerca de todos estos hermanos que han partido antes de nosotros, específicamente los conocidos. Durante 41 años tuve la oportunidad de compartir con ellos. Quizás a usted le ha pasado también con su familia. Se ha puesto a pensar en aquellos seres que usted en algún momento tuvo contacto y que guarda lindos recuerdos de ellos. Y yo pensaba en mis hermanos que partieron, siervos y siervas de esta tierra, hermanos que yo he pastoreado también a lo largo de casi 40 años. Pero traía a mi mente, a mi corazón, el hecho de que un día tendré la dicha de volverlos a ver. Pero sobre todo, que ellos sean levantados, que puedan resucitar conforme al plan de Dios para vida eterna. Quinto, que nuestro Señor Jesucristo descenderá del cielo de una manera gloriosa. Cuando dice aquí, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Con poder, con toda autoridad y dominio. Ya no el Jesús que nació en el pesebre de Belén, que creció en medio de la humanidad, como usted y yo, habiéndose despojado de su gloria para cumplir el plan de Dios, el plan de redención del ser humano, y padecer y sufrir como ser humano, para que un día pudiera compadecerse de nosotros, como lo está haciendo hoy allá en el cielo. Ya no es el mismo Jesús que fue vituperado, que fue señalado y condenado por los hombres. Ya no aquel Jesús que padeció aún la misma muerte en la cruz del Calvario, sino Jesús glorioso,
Aleluya. Y no solamente Él, sino que dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora bien, ¿qué sucederá? Se va a cumplir lo que el apóstol Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, allá en el capítulo 15, que dice de esta manera: en el verso 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué palabras poderosas. Y parecía como un pasaje muy paralelo al que estamos en esta mañana compartiendo con ustedes, acerca de la resurrección de los creyentes. Qué bendición, porque se reafirma una vez más que ya la muerte no va a tener dominio sobre nosotros si hemos partido de este mundo. Y si estamos vivos, sobre todo, dicen que vamos a ser transformados, porque esta carne y esta sangre no puede entrar en el reino de los cielos. Esto de que es mortal, que está expuesto a la muerte, Dios lo transformará en algo inmortal. Qué es tremenda palabra, para que nosotros pensemos por un momento lo importante de poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Saber que teniendo esta esperanza, ya no tenemos que tener ningún temor a la muerte, porque en ese día en que Cristo venga, y dice aquí, reitera, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos van a resucitar y nosotros seremos transformados para vida eterna. Cuando yo leo este pasaje y el de Tesalónica, a la iglesia de Tesalónica, y oigo acerca de la trompeta, para el pueblo de Israel y para muchas naciones en su momento dado, la trompeta significaba un instrumento
que instaba para muchas cosas. Específicamente lo usaban en la guerra. También lo usaban para anunciarle al ejército acerca de sus enemigos. En fin, la trompeta tenía varios fines. Para algunos, en algún momento el sonido de la trompeta les traería regocijo, como para otros quizás hasta tristeza. Pero qué lindo es que se va a sonar una trompeta, la trompeta del Señor, declarando que allá en las nubes está el Rey de la Gloria. Ha venido desde el mismo cielo y se ha percibido aquí en la tierra, en las nubes, en el aire, para tener el encuentro con su iglesia. Sexto, nosotros vamos a ser transformados, como dije hace un momento, en un abrir y cerrar de ojos, para reunirnos con Él en el aire y con nuestros hermanos que han partido de esta vida. Ahí vamos a estar con Cristo. Ahí nos vamos a encontrar con Él en el día en que Él venga por su iglesia. Pero no solamente con Él, sino con todos aquellos que el Señor resucite en ese momento. Qué gloriosa reunión será esta. Una sola familia, un solo pueblo. Si estamos vivos, en un abrir y cerrar de ojos, nos levantará el Señor. Toda aquella persona o mejor dicho, cada lo que somos en esta vida como seres humanos, como herederos de la condición humana adámica, eso va a quedar aquí. Eso no va a subir con nosotros. Nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestras soberbias, muchas debilidades y flaquezas se van a quedar. Aquel hombre y aquella mujer que ama a Dios, ese ser que hay en usted, que hay en mí, que vive para Cristo, que vive para Dios. Sabemos que no somos perfectos, que tenemos debilidades y flaquezas, pero hay en nosotros un ser que el Señor lo resucitó de los muertos. Como dijo el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Ese ser que Él nos ha dado vida para que nosotros sintamos todo lo que hemos podido vivir en la vida cristiana y todo aquello que Dios tiene para adecuarnos en su momento dado. Ese ser, esa nueva criatura en la que el Señor Jesucristo va a levantar. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, mis amados hermanos, tenemos que tener presente lo que está aquí en la Escritura. Vamos a ser levantados en las nubes para encontrarnos con el Señor y con todos nuestros hermanos que hayan partido
de esta vida. Ahí nos vamos a encontrar con Pedro, con Juan, etcétera, etcétera. Va a ser un día y un encuentro glorioso, pero si nos mantenemos firmes en el Señor, si somos fieles, íntegros a Él, si le demostramos que lo amamos y que estamos dispuestos a abandonar toda clase de pecado, porque tenemos que ser conscientes, no es lo mismo vivir con temor que vivir con seguridad. No es lo mismo hacer lo que a nosotros nos place que hacer lo que a Dios le place. No es lo mismo, mis amados hermanos, de someternos a Dios y abandonar al mundo y al pecado que convivir con eso. Hay una gran diferencia de vida. Obviamente nosotros entendemos que lo mejor que nos conviene como seres humanos y como seres que podemos partir de este mundo en cualquier momento es eso, de poder estar seguros de que si la muerte nos sorprende no tenemos que tener ningún temor, porque hemos pasado, aleluya, de muerte a vida. Y la muerte nuestra será una gran ganancia. Lamentamos que muchos seres humanos no tienen esa misma esperanza que tenemos nosotros. Pero en fin, como conclusión, dice Pablo, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Debemos de alentarnos y motivarnos cada día con la palabra del Señor. Una de sus promesas que se encuentran en Romanos capítulo 14 y 8, que nos dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, o si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así que qué bueno es poderlo hacer. Y mientras vivamos para el Señor, hermanos. Vivamos para el Señor, no para nuestro ego, no es para nuestro yo, no es para que podamos anteponer nuestros propios intereses antes de los de Dios, sino que al vivir para Cristo lo hagamos humildemente, en todo temor, y tener una intimidad con Él diariamente. Decirle al Señor por la mañana, Señor, permita que este día Tú seas glorificado en lo que yo haga. Que usted y yo podamos decir en el nuevo día, Señor, este es el día que Tú hiciste y grande es Tu nombre, Señor, porque Tu misericordia es nueva cada mañana. Qué bueno es poder decirle al Señor, Señor, permita que yo pueda hacer Tu voluntad en este día. Permita que yo pueda agradarte, Señor, y que yo pueda hacer para bien para los demás. Eso es vivir para Cristo. Y si llegamos a partir de este mundo, seguiremos siendo del Señor, porque Él nos ha comprado. Él vino a comprarnos con precio de sangre. Él vino, mi amado hermano, como dice las Sagradas Escrituras, allá en la primera carta del apóstol Pedro, que tenemos un gran valor, que no fue con oro ni con plata lo que nos compró el Señor, sino con su preciosísima sangre, y somos propiedad de Él. Aleluya. Y nos ha dado su Espíritu, y nos selló con el Espíritu Santo, que son las aras de nuestra herencia en Cristo Jesús.
Así que mis amados hermanos, qué importante es saber que cuando vivimos para Él, todo el corazón y la mente, todo nuestro ser se enfoca hacia Él, hacia su palabra, a lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Aprendemos a oír la voz de Dios y guiarnos a través del Espíritu y el poder de su palabra para tener una vida digna de ser resucitada. Así que mis amados hermanos, ha sido una bendición el poderme comunicar con ustedes en esta mañana. Y les animo una vez más, como su pastor, fortalezcanse en el poder y la gracia de Cristo Jesús, en el amor que Él nos da cada día, y podamos compartir ese gozo y esa alegría que hay en cada uno de nosotros con aquellos que no tienen esperanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre.